Dudas del laboratorio, chicos, antes de comenzar con la clase, derechamente con la clase de hoy. Ninguna, perfecto. Ariel, ¿me puedes decir cuáles son las medidas de tendencia central que aquí las nombra? Lo que dice, analice la variable día, estoy en la pregunta 2. Calcula estadísticos de tendencia central. ¿Cuáles son los estadísticos de tendencia central, Ariel? ¿Cuáles calculaste tú? Oye, Ariel, este semestre, no, acá me respondiste. La mediana, ¿alguien más podría complementar la respuesta de Ariel? Revisando cuáles son los estadísticos de tendencia central. La mediana y la media, ¿sí? Muchas veces también un estadístico de tendencia central puede ser considerado la moda, ¿ya? La moda también es un estadístico de tendencia central. Ariel, ¿por qué vas a ir en el metro? Esta clase es una clase de laboratorio donde tú deberías estar sentado con tu computador. Si vas a ir en el metro, por último anda leyendo, pero si vayas a estar conectado a una clase que tenés que ir digitando, es complejo, ¿ya? ¿Cómo calculo? Porque los estadísticos de tendencia central son la media, ¿cierto? Te había leído la mediana, pero la mediana y la media, de eso hablamos. Y también la moda está considerado como un estadístico de tendencia central. Por lo tanto, cuando dice analice la variable, calcule los estadísticos de tendencia central, entonces deberían estar estos tres estadísticos calculados, la media, la mediana y la moda. ¿Marcelo? Marcelo Portilla, tener el micrófono activado, pensé que me iba a hablar. Ya, después dice los estadísticos de variabilidad. ¿Cuáles son los estadísticos de variabilidad? Ale, ¿cuáles son los estadísticos de variabilidad? La desviación estándar, Ya, ¿y cuál más? la varianza. Y la varianza. Esos son los estadísticos de variabilidad. Y los estadísticos de posición son los cuantiles, ¿cierto? Pueden ser los cuantiles o los cuartiles, cualquiera de ellos. ¿Ya? Dice, incluye alguna representación gráfica. Por lo tanto, ¿qué representación gráfica podrían ustedes incluir? ¿Cuáles se les ocurre que podrían incluir? Kevin, por ejemplo, en tu grupo, Kevin Parra, ¿qué representación gráfica incluyeron? Nosotros pusimos histograma y tengo eco, no sé quién tiene esto. Pero hicimos Súper bien. histograma, gráfico de barra y habíamos pensado en hacer un Bloxpro. Ya, espérame. Dice, incluye representación gráfica. La variable días de estadía es una variable cuantitativa, ¿cierto? De hecho, una variable cuantitativa continua, porque 1, 2, 3, ¿cierto? Creo que llegaba hasta 2.889 que alguien estuvo hospitalizado. Por lo tanto, ahí no puedes hacer un histograma y un gráfico de barra, porque son más o menos equivalentes en términos de una variable discreta, continua. ¿Ya? Yo te recomiendo solo hacer un histograma. El histograma tiene la gracia que en el mismo histograma ustedes pueden visualizar los estadísticos que ya habían calculado, ¿sí? Entonces no recomiendo hacer un histograma y un gráfico de barra. Y el Voxplot, la verdad es que es un gráfico que me aporta mucha información, pero que todavía no hemos revisado a fondo. Por lo tanto, si me adjuntas un Voxplot y no hay una interpretación, van a ver ahí un pequeño descuento, ¿sí? No, profe. Nosotros Así hicimos que el histograma en el 2 y el gráfico de barra en el punto 3. los gráficos de barra, en ese caso, cuando la variable es cuantitativa y discreta, ¿ya? Tienen una variable discreta o son gráfico de barra. En lo contrario, yo recomiendo un histograma. Igual el histograma y el gráfico de barra pueden ser muy iguales, ¿eh? Cuando estamos hablando acá, porque el histograma puede ser un gráfico de barra con muchas barras delgaditas, ¿sí? Acá, cuando dice interprete, chiquillo, esto es lo que más me importa. ¿Sí? La interpretación. Si usted me va a poner un gráfico y no me va a explicar el gráfico, va a tener un 1. ¿Ya? Si usted me va a decir el promedio, creo que aquí el promedio, ¿cuánto da el promedio de los días que pasa una persona hospitalizada?
Josefa, ¿cuándo te dio a ti el promedio que pasa una persona hospitalizada? 6, ¿cierto? Sí, yo pensé que daba como 6. Entonces, si usted me dice el promedio igual a 6 y no explica qué representa el promedio, entonces está incorrecto. Lo correcto debería ser, en promedio, una persona que egresa el año 2020 de los recintos en la región de Coquimbo se encuentra 6,28 días hospitalizada. Fin. O 6,8 días en el centro hospitalario. Pero tiene que estar interpretado. Igual que la mediana. La mediana debería decir, el 50% de la base de datos, ¿sí? No necesariamente con exactamente estas palabras, pero el 50% de los pacientes estudiados en la base de datos permanece, si la mediana les dio 3 días hospitalizados, ¿sí? Hospitalizados en el centro hospitalario. ¿Ya? La desviación estándar es más fácil la interpretación de la desviación estándar es más sencilla que la varianza. Aparte, recuerden que la varianza es simplemente el cuadrado de la desviación estándar. Por lo tanto, la desviación estándar igual la pueden interpretar. Y si me van a escribir los cuantiles, me van a tener que interpretar cada uno de los cuantiles, además de interpretar el histograma. ¿Sí? Eso es importante, la interpretación. Bueno, después dice realiza una tabla de frecuencia de la variable clasificación de diagnóstico, interprete. Acá los diagnósticos creo que van de la A a la Z, no estoy tan segura, parece que sí. Entonces ahí, por ejemplo, usted podría interpretar, no va a interpretar de la A a la Z, porque bueno, usar una plana y su informe va a perder importancia, pero sí podría explicar los principales grupos que usted ve o las principales cualidades de esta tabla de frecuencia. No es necesario que usted me explique toda la tabla de frecuencia paso por paso, pero sí lo que a usted le parece más llamativo. Eso es parte de la interpretación. Después cuando dice realiza un gráfico que permita observar el número de porcentajes de personas, acá fíjense en algo que yo lo mencioné para los que iban más avanzado la clase pasada. El sexo es una variable numérica. ¿Sí? No sé, ¿alguien acá hizo ese gráfico? ¿Alguien acá tiene hecho ya el gráfico, este gráfico de la parte 4? Ya, voy a ser más pesada entonces. Jorge, ¿lo Yo, tenías? profe, Jorge, ¿lo puedes compartir? ¿Lo tienes ahí como visible para que lo podamos ver? sí, déjame abrir Ya. ¿Por qué me interesa verlo? Porque los gráficos se tienen que entender por sí solos. ¿Sí? La interpretación no es que usted me explique el gráfico, es que usted lo interprete, que son palabras distintas. ¿Ya? Por lo tanto, los gráficos debieran tener título, nombre de los ejes, si hay una diferenciación por colores, debería tener una leyenda, ¿ya? Y ese tipo de cosas. El gráfico uno lo debiera ver y entender. No quiero gráficos como los que muestra el gobierno, no sé si vieron el año pasado no sé si fue en la pandemia o no, que mostraron un gráfico y como que estaba ordenado de forma conveniente para que la persona lo pudiera interpretar mal. A ver, voy a entrar. Profe, pero mi gráfico le falta arreglarlo bonito. Ya. Está Eso como mismo, por la eso semana quiero que pasada. me lo mostré. Ya. Creo que era este gráfico, a ver, no sé si... Ese gráfico, por ejemplo, cuando Piñera muestra los índices de delincuencia y uno mira este gráfico y uno dice, ah, mira, acá hay una diferencia, como que pareciera que el 27 y el 30 son iguales, y eso causa que la persona que lo ve interprete automáticamente mal. Por eso los gráficos tienen que ser lo más explícitos posible. Nombre de los ejes, título, leyenda si es que la necesito. ¿Ya? Dale nomás, Jorge. Danica, voy a terminar esto eh, y comenzamos. Ujú.
¿Se ve, profe? Sí, Sí, falta corregirle cosas, pero es así. dame un minuto. Ya, entonces, acá por ejemplo, ¿dónde está hecho ese gráfico? Está acá, en ggplot. Entonces, vamos a ir modificándolo al tiro en el gráfico del Jorge para dos cosas, para que ustedes, si tienen el mismo gráfico que el Jorge, lo entiendan a qué deben llegar. Y así aprovechamos que el Jorge tiene todo esto hecho para que lo ayuden. Jorge, ¿puedes que se vea un poco más el código y menos el gráfico? Un poco más diría yo. Ya, ahí está bien. Súper. Jorge, mira, no sé si tú ves esta línea que está acá. Ya, primero, para todos, así debiera estar cargada la base de datos, justo así, porque la Danica va a pescar el código, le va a apretar correr y no puede estar modificando la ruta ni nada de eso. Ya, ¿ves esta línea de acá, Jorge? Es como una línea y Sí, no sé si profe. la ves, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Todos la ven? Sí, profe. Ya, Ahí la borro. ¿ah? No. Ya, Ya, ya se ve. esa línea está hecha, ¿ya? Para que ustedes puedan esa línea está hecha de cierta manera como un cuaderno, ¿ya? Normalmente es como lo que R, lo que se considera que debiera estar como que hasta ahí se debiera ver. Entonces, porque si no las líneas de código, como por ejemplo esta línea de código del Jorge, puede quedar muy larga. Esto solamente en términos visuales. Queda muy larga, ¿ya? Entonces uno normalmente el código no debería pasar de esa línea. O sea, todas estas líneas, Jorge, que te pasaron de acá, uno debería como apretar Enter nomás, ¿sí? Como que aparezca abajo. Por ahora lo vamos a dejar así, ¿ya? Súper. Jorge, mira, tú calculaste, ya, vamos a ir con el gráfico y después te voy a dar un feedback de tu código. Súper. Le vamos a agregar título al gráfico. Entonces tú acá le vas a escribir, ¿sabes agregarle título? Más, ¿cierto? En la línea 40 le apretas más, Enter, y le vamos a escribir title. Si no me equivoco, se llama la capa. Sí, paréntesis, borra eso y escribe labs. Borra todo eso y vas a agregarle una capa de labs. LABS, labs. Super, paréntesis redondo. Y ahora le vas a escribir title, igual a, le vamos a poner como título, título, le vamos a escribir título nomás. Después ustedes lo van modificando, tú lo vas modificando. El título va entre comillas simple, ya Jorge, la palabra título, ¿cierto? Perfecto. Y lo otro, ¿sí? Es que el título del gráfico con el título yo tengo que entender qué se está haciendo en el gráfico. Ya, coma, y le vas a escribir xlab igual sexo, entre comillas sexo, porque no es la variable sexo, sino que quiero que diga sexo. Ok, coma, ilab, no, ylab, igual, entre comillas, y le vamos a poner porcentaje. No, pues escribe porcentaje, no se flojo. Ya, después si queréis le ponéis porcentaje. Ahora compila esas tres líneas. Fíjense en el gráfico que está al costado derecho y el gráfico que debería aparecer ahora. ¿Ya? El título, bueno, ustedes lo van a tener que cambiar. ¿Sí? Acá tengo un problema. Parece que no se llama XLab. Déjame revisar ahí. Eh, un minuto.
hay una variable que no leyó. Si se fijan, xlab y lab no lo cambió. Solo que estoy buscando es... no era xlab y lab. Aquí está. Ah, ya. En vez de xlab solo escribe x, Jorge, y en vez de ilab solo escribe y. Se me confunden a veces los códigos, porque en otras funciones es xlab y lab. Ya, ahora control enter. Ya. Y ahí sí, entonces tu gráfico está separado. Ojalá que en vez de decir 1 y... Porque te fijáis, Jorge, que tu barra dice 1 y 2, y yo me pregunto de Jorge, si yo, ¿cuál es el femenino y cuál es el masculino? Yo ahí no lo entiendo. ¿Se entiende? No, yo tampoco, solamente por el enunciado. Solamente porque tú sabes que el 1 es femenino y el 2 es masculino, o al revés. Entonces necesitamos que el gráfico, tenemos dos opciones. O le agregamos una leyenda, o cambiamos el 1 para que diga femenino y el 2 lo cambiamos para que diga masculino. ¿Sí? Y eso se puede hacer. ¿Sí? ¿Entiendes lo que le está faltando? No sé si todos entienden lo que le falta al gráfico al Jorge. Le falta que acá no debería decir 1 y 2, porque no se entiende cuál es el hombre y cuál es la mujer. ¿Sí? Entonces, o cuál es femenino y masculino, perdón. Ay, ya. Entonces eso hay que cambiarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos recategorizar la variable. ¿Sí? Y podemos decir, ya, le vamos a agregar acá que la variable aparezca como... Podemos cambiar todos los unos de la base de datos, de esa columna, podemos cambiar todos los unos de la base de datos por en masculino el 1, ¿no, Jorge? Sí. Ya, podríamos cambiar todos los 1 por masculino, ¿cierto? Y todos los 2 por femenino. Lo otro que podríamos hacer, ¿sí? Es agregarle una leyenda. Entonces lo que vamos a hacer acá es, ¿me puedes dar el control de tu... Te voy a pedir el control de tu computador, Jorge? Ya, le voy a agregar un tema. Le agregué tem. Ay, aquí no lo voy a poder escribir, copiar y pegar. Déjenme ajustar mi pantalla. Ya. Estoy dentro del paréntesis redondo, Jorge, es que no veo bien. Sí, profe. Sí, ya. Y le voy a escribir axis.title.x igual a element. El primero dice element blank, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo, profe? Ahí dice element blank, ¿o no? Sí. Ya. ¿Qué pasó ahora? Ya no me aparece el... aquí me equivoqué. Debería ser... No era esto lo que quería hacer. Porque lo que hice fue desaparecer la palabra sexo. Yo quería hacer... blank, ahí sí. Me falta un paréntesis que borrar. No, quiero hacer aparecer el axis title. Quiero hacer aparecer el axis text.
Ya, ahí se debe desaparecer el 1 y el 2 que estaban acá abajo. ¿Sí? Y ahora podría hacer varias cosas, pero lo que voy a hacer es completarla por colores. Voy a ponerle a uno un color y a otro color. Entonces acá le voy a escribir coma. Dentro de acá, fíjense, le voy a poner col igual sexo. Ah, y no le voy a poner col, porque si le pongo col va a rellenar lo por fuera. Le voy a poner fill. Fill igual sexo. Perfecto, y me apareció la leyenda. Y en la leyenda le voy a cambiar este 1 y este 2 por femenino masculino. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se dan cuenta que el gráfico va variando un montón? Ustedes le pueden cambiar los colores. Yo le puse los colores porque vienen por defecto. ¿Sí? Entonces, le voy a cambiar los nombres. Este 1 lo voy a cambiar por femenino. Ahí, Jorge, ayúdame porque no me acuerdo cuál era femenino masculino. Pero voy a cambiar el 1 por femenino y el 2 por masculino. Básicamente eso. ¿Ya? Profe, el 1 es masculino y el 2 es femenino. El 1 es masculino. Ya. Entonces, denme un minuto. Lo tengo. Esto yo ya lo hice, entonces lo que voy a hacer, déjenme abrirlo en mi computador. Le voy a agregar otra capa más que se va a llamar, ahora la puedo copiar directo. Ya, le voy a agregar otra capa más que se llama Scale Color Manual. ¿Sí? Y le voy a decir, ok, los valores de estos colores, voy a hacer bien estereotipo y le voy a poner C, es que aquí no veo bien. Ya. Le voy a colocar C, blue, coma, pink, coma, y aquí le voy a poner labels, que van a ser los nombres, ¿sí? Y le voy a colocar masculino, coma, femenino. Oh, no funcionó. Tun, tun, tun. Muy bien, es labels. Dice labels como con S al final, ¿cierto? Sí, profe. Ah, es Me que no, fijo. no le puse, no debería ser la escala color, porque yo le puse fil al final.
Ahí sí. ¿Ya? Puedo modificarlo lo que yo lo que quiera hacer, pero ahí mi gráfico se entiende. ¿Ya? Yo sé que el femenino usa el 60% aproximadamente, el masculino 40% aproximadamente. Puedo cambiarle los colores, si yo quiero cambiarle los colores, voy acá donde dice pink, blue y se los cambio. ¿Ya? Pero mi gráfico se tiene que entender por sí solo. Aquí falta modificarle hartas cosas todavía, Jorge, porque, por ejemplo, en la paleta de colores, estos dos colores están haciendo mucho contraste. ¿Ya? Entonces, en vez de rojo y azul, tal vez ponerle otros colores que hagan menos contraste. Porque si no, sin querer, con estos colores predomina el masculino, ¿se entiende? Aunque el porcentaje es menor, pero por los colores que seleccioné, sigue predominando el masculino. Entonces alguien me ve acá y seguramente después solo se va a quedar con el porcentaje que acumula el masculino, porque los colores tienen un contraste complicado. Sería lo mismo si le doy el azul a lo femenino y el rosado muy pálido a lo masculino. Entonces, no sé, le voy a poner red, ya que sea rojo. Y eso ya como que acá el gráfico se entiende un poco mejor. Tengo que cambiarle el título, tengo que ponerle porcentaje con las mayúsculas que corresponden, bla, bla, bla. ¿Ya? Pero ese es un gráfico que se puede entender por sí solo. Recuerden que ggplot2 funciona con capas. La primera capa que tiene el Jorge es la capa basal. Después el Jorge hizo una capa para que le aparecieran los 60, 40 y poder ver los porcentajes. La capa labs le puso los títulos. La capa Axis Element, yo lo único que hice fue borrar aquí el 1 y el 2 que me estaba incomodando, ¿sí? Y después con la capa Escape Fill Manual agregué la leyenda, ¿sí? Y le di colores a lo que está acá. Y le cambié los nombres que están acá de masculino y femenino. Ese gráfico se entiende solo. Jorge, otra cosa, acá yo veo que la línea 30 y 31, tú calculaste la tabla y después calculaste la proporción, ¿cierto? Lo hiciste a mano. Existe la Sí. tabla que se llama prop table y que hace todo lo que tú hiciste a mano, lo hace solo. Ya, datos, signo, diag, era esto, ¿no? A ver, Está abajo. ¿esa o no? No, ¿O diag estada? parece que sí, esa es. No, no era, Ah, no, era diagnóstico tipo. era diag tipo, ya a ver. Ya, esto lo que hace es construir... Ay, que quiero correr esto, ¿no? Sí, pero es prop table. Déjame revisar. Mm, Profe, debe ser porque esa variable tiene números. O sea, perdón, letras. sí, pero debería ser, si quiero calcular la tabla de frecuencia nomás, debería poder hacérselo. A ver, ya, pero si no, filo. Era pero... Porque esta te corre. Sí, la tabla sí. Ya, entonces, algo me equivoqué en escribirlo, ya, lo voy a dejar tal cual. ¿Ya? Ahí sí. Ya, no hay problema. Entonces acá los gráficos, a eso me refiero, se tienen que ver lo más bonitos posibles, se tienen que entender por sí solos, ¿ya? No puede pasar que un gráfico, ¿cierto? Yo tenga que volver a leer la leyenda para entender cuál era masculino y cuál era femenino. Perfecto. Y bueno, con respecto al laboratorio, después dice interprete el gráfico, analice la variable edad, ¿cierto? Realice un gráfico que resuma el número de personas hospitalizadas según previsión y cuántas hospitalizaciones corresponden a este establecimiento que pertenezca a bla, bla, bla. ¿Más dudas con respecto al laboratorio?
Profe, yo a mi gráfico 4 lo puse en cantidad, no en porcentaje, no importa, ¿cierto? Déjame leer el enunciado. Ah, no, porque dice un gráfico que permite observar el número o el porcentaje de personas hospitalizadas. Así que si en tu gráfico se observa el número, no hay problema. Pero si lo tienes ahí y lo quieres proyectar, yo lo puedo mirar como con más detención. Ya, proyecto. Es este de aquí. Súper, no hay ningún problema. Lo único que el mismo, agregarle la leyenda. Ah, no, sí está, pero Ah, pero es que tenéis que agregar. ¿Por qué no estoy usando ggplot? Porque estoy usando la librería base, ya, pero igual está bien. ya, sí. Hazle zoom, aquí dice zoom, mira. Annotate. Ahí dice zoom. Ya. Se despliega otra ventana que no la estoy viendo. Ah, no, ahí está la leyenda, no la había visto. Esa es la leyenda, ¿no? Sí, esa es la leyenda. Ya, yo Déjame pondría checar. yo la agrandaría un poco. ¿Ahí? No, que Ahí 0.9, tal vez. nada. Ahí quedó bien. Lo que pasa es que tenéis que cerrar este gráfico. Ya. Ajá. Ahí. Ahí no, ya, un poquito menos, pero ya, se entiende. Sí, no tengo problema. Perfecto. Ojo ahí, número de personas hospitalizadas según sexo, cantidad de personas, yo le pondría, ¿cierto? No cantidad, no. Cantidad de personas. Y ahí el gráfico se entiende por sí solo, ¿sí? Uno entiende que hay más o menos 225.000 mujeres y unos 12.000 hombres, por ahí, varios, ¿ya? Importante, súper Kevin también. Esta es la Ya. cantidad. Yo prefiero ggplot porque los gráficos encuentro que son más armoniosos, pero no tengo problemas que usen las librerías base, ¿ya? Súper. Ujú. ¿Más preguntas del laboratorio? Yo, profe, que Dime, tengo- Guille. porque en el primer le puedo mostrar. Obvio, obvio. Ya, voy a mostrarlo. Estoy yo. Ya. ¿Se ve Está proyectando ya, ahí sí. Súper. esta parte? Ya. Que nosotros, bueno, también nos falta lo de A ver, sube un poco. la leyenda, Lo voy a... pero lo que queremos era limitar el gráfico porque se nos ve muy grande. Y Ya. entonces no, Compila eso. Veamos el gráfico. Te queda una línea fuera. no, es que si compilo la de abajo, no me deja. Ah, ya. Es primera. Tenéis que cargar todo, Guillermo, porque no tenéis la base de datos cargada, no hay cargado la Ah, de librería verdad. de ggplot. Entonces parte. Ah, ahí sí. Ahí sí. Ya. Es que en la parte de abajo, si ocupo el link, no me da el gráfico. Entonces, se ve muy pequeño, Sí, pero, sí. pero se nota, y entonces quería limitarlo, por ejemplo, yo sé más o menos los datos, claro, por la cantidad de personas son como 45.000 y no supera acá los 1.000. Entonces quería Ya. limitarlo a eso para que se vea más grande. Entiendo lo que no sé si a todos les tiene que, yo sé que a todos les tiene que haber pasado lo que le está pasando a Guillermo, y es que la mayoría de los datos, la mayoría de las personas, el promedio es 6, ¿cierto? Entonces la mayoría pasa entre 0, yo diría que el 90, Guillermo, ¿podéis compilar la línea 25, Darío, la de los cuantiles? Aquí sí, no se usa punto y coma, pero dale. Ya, fíjense que el 50%, el 75% de los datos está entre el 0 y el 6. ¿Ya? Eso quiere decir claro. que la gran parte, el 75% de los datos está entre el 0 y el 6, pero hay alguien que pasó 2.889 días. Esa persona es la de que, cierta manera, ¿cierto? Me está arruinando mi histograma porque está ocupando todo este espacio
por una persona que está acá, ¿cierto? Claro, Entonces lo que dice Guillermo, profe, yo quiero ver ahora esto sí. nomás, quiero como de cierta manera hacerle un zoom a esto, ¿sí? Sí, Porque sí, igual yo lo que haría acá serían dos cosas, como explicar por qué el histograma se ve así, el histograma original, ¿sí? No solo ya, yo acabo de decir que hay una persona, pero ustedes tienen que ahí ir mirando qué pasó, qué hay acá, po, por qué se ve todo esto, ¿sí? Parte de la interpretación. Y luego de eso, hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cómo se hace para limitar y que tú puedas ver solo esta parte? ¿Sí? Tú le pusiste acá la capa plot, pero no sé si esa capa es de ggplot. La voy a googlear. o sea, tratamos con varias partes, sí. Xlimp y Me por parece sí que, solos. claro que en... Ah, no, pero es que aquí tiene que ver con las capas de... Ya, te voy a pedir el control manual. Ya, Ya, ahí está. súper. Ya, te voy a borrar esto, no de mala manera. Y la capa con la que yo puedo delimitar los ejes se llama scale-x-continuous. Con esa capa yo le puedo decir, mira, quiero graficar entre este y este. ¿Sí? Ya, sí. ¿Cómo funciona esa capa? Le voy a escribir aquí adentro de la capa, limit, ¿cierto? Y vi que tenía entre 0 y 50. Ah, no, es que eso era como por defecto que queríamos probar nomás. Entonces, Pero probemos, pues ahí debería sí. mejorar un poco, ¿cierto? Y le voy a dar correr, Ah, ya, ¿sí? Veámoslo sí. entre 0 y 10, ¿sí? Entre 0 y 10. Pero ojo que no podéis pegarme este gráfico sin explicarme por qué no está hasta el 2800, Sí, sí. ¿sí? Ya ahí no, esto ya es muy bruto. Pareciera lo vamos a dejar entre 0 y 30, ¿sí? Nada. Y aquí te da un warning. Fíjense que esto que está acá es un warning, no es un error. Los warnings y los errores son distintos. Bueno, es como una advertencia. Es una advertencia, ¿cierto? ¿Me puedes Más que nada. expandir un poquito la consola, Guillermo? Que aquí no me deja. No, hacia arriba, para ver completo el warning. No, Ya voy. Eh, eso, justo, ya. Ahí dice warning, está removiendo 1208 filas que contienen valores ahí. O sea, cuando lo grafico del 0 al 30, estoy haciendo como que no veo 1208. Cuando lo hice del 0, sube un poquito, cuando lo hice del 0 al 50, removí 416 filas nomás. Entonces, por eso tira un warning, como, esto es como, ojo, esto sí se puede hacer, pero te estáis pasando por la raja 1200 datos, ¿cierto? Se entiende, ¿no? sí, Ya, pero lo hace, no tiene problemas, pero te da la advertencia de, cuidado, como, no sé por qué, pero no estáis mirando esto, ¿sí? Pero ahí el sí. histograma tiene un poco, como que toma sentido, porque estos datitos que están como al final de esta gente que de repente pasó 2800 días en el hospital, me está como arruinando, ¿sí? Ya, Sí. y ahí con eso soluciona. Acuérdense primero, Google puede ser su mejor amigo acá. Yo no me sé todas las capas de ggplot, me sé las básicas. De hecho, la de Scale X Continuous no me la sabía, pero me imagino que tiene que haber una capa para agregar esto. Acuérdense que ggplot funciona con capas, entonces yo voy agregando capas. No es lo mismo que el plot, que las librerías básicas. ¿Alguna otra duda Claro. del laboratorio? ¿Tenía otra, Eso Guillermo? no. Ya, súper. ¿Alguna otra duda del laboratorio? Ahí está. Profe, en la 8 yo cuando intenté filtrar la, cuáles eran los hospitales que pertenecían al Sistema Nacional de Servicios de Salud, me da 13 y no tiene nada que ver. Eh, entonces, la voy a proyectar yo. Yo siempre prefiero hablar en torno a algo que veo.
Pero Jorge me está preguntando por la 8. ¿Cuántas de las hospitalizaciones corresponden a establecimientos que pertenecen al Sistema Nacional de Salud? Primero tengo que saber cuáles son los establecimientos que pertenecen al Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Voy a mirar la base de datos. ¿En qué variable te fijaste? En la variable pertenencia, guión bajo establecimiento, guión bajo salud. Ya. Si pertenece o no al Sistema Nacional de Salud, ya. Entonces, ¿me puedes compartir tu base de datos, tu R? Sí, el tiro. Ya. Ahora, pincha la base de datos y me interesa ver eso mismo, pínchala ahí. Ya, y veamos la columna pertenencia. Ya, la columna pertenencia dice, hay distintas posibilidades. No pertenece, sí pertenece, ¿cierto? Despliega la flechita azul de la base de datos. Perfecto. Establecimiento de salud. ¿Por qué tu base de datos se ve como que tuviera 13 columnas, pero estoy mirando 2? No sé. Buena pregunta, bro. ¿Me entendiste lo que te estoy... ¿Cachaste que se ve Sí, como... sí, de aquí debería salir 13 para abajo, no 2. Ya, a ver, vuelve a cargar la base de datos, a lo mejor un error. Ya. Pertenencia a, es una variable, es un carácter, ¿cierto? Y ahí está el problema. Porque si esa variable fuera 1, 0, hago una tabla de frecuencia y los cuento, ¿no? O si esa variable fuera sí, no, hago una tabla de frecuencia y cuento cuántos eran sí. ¿Se entiende? El problema está en que aquí la variable es un carácter, como que reconoce la palabra completa. Entonces tengo dos opciones. Me pongo a identificar cuál es carácter y cuáles no, o, ¿cierto? Hago algo. Lo primero que voy a hacer es convertir esa variable a factor, ¿sí? Para que revisar cuántas palabras distintas hay. Entonces, te voy a pedir de nuevo el control de remoto. Ya, entonces voy a convertir, tu base de datos se llama datos. Está solo la D con mayúscula, ¿cierto? Sí, profesor, la D. Ya, aquí le voy a escribir datos. Y ¿cómo se llama la pertenencia? Ya, esa variable la voy a convertir con as.factor, la voy a convertir en factor. Datos, signo peso. Eso quiere decir que en vez de ser ahora un carácter van a ser factores. Ya, fijémonos acá. Ahora la variable pertenencia lo está haciendo, fíjense que está procesando. ¿Cómo me doy cuenta que está trabajando R? Primero no ha terminado acá. Y segundo, aquí aparece este botoncito como stop. ¿Sí? No apuren cuando está... Si vuelvo a compilar, lo único que voy a lograr es que se demore más. Son 44.000 y más encima la palabra es súper larga. Entonces como que tiene que pasar toda la palabra a un factor. No sé cuánto pueda demorar esto. Hay varias formas. Lo que yo voy a hacer es pasar las.factor y revisarlo. ¿Sí? No sé si alguien la hizo de otra manera. La otra manera es como, por ejemplo, convertir todos los no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud en 0 y todos los pertenecientes al Sistema de Salud en 1. Como hacer esa transformación. ¿Sí?
Cualquiera de las dos formas es válida. Yo voy a usar esta, que me parece que es más corta, pero está demorando un tanto. Ya, mientras esto compila, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna otra duda? Ya. Jorge me avisa, y cuando se termine voy a mostrarles algo por mientras que puede ser interesante. Pero bueno, Dime. no, quería hacer una consulta con con las dos y la... No sé si... Sé que el Javier aparentemente que me está hablando, sí. más no es ¿cuál es la consulta? Pues con la 2. Ah, sobre como las tablas que tiene que mostrar. No sé si podría. Javier, te conectaste recién. Qué rabia. Ya. No, conecté antes, pero En quería la 2 no hay mostrarle que hacer cómo. ninguna tabla. En la 2 hay que calcular los estadísticos de tendencia central, media, mediana y moda. Estadísticos de variabilidad, desviación estándar y varianza. Sí, Estadísticos de no, los cluster, gráficos, cuantiles. eso. Dice, Lo, incluya gráficos, incluye alguna representación gráfica, ¿cierto? Incluye alguna representación gráfica e interprete los resultados. eso. Es que La- hice unos gráficos, pero no sé si quería preguntarle si estaban bien o no. Pero los gráficos debería ser un histograma, ¿ya? Puede ser un histograma, podría ser también un gráfico de dispersión en ese caso, como No, el es un gráfico de histograma, punta. Sí, pero es la un moda lo histograma. representa como línea. No sé si estará. Sí, compárteme la pantalla. Todo es el código, Javier. ¿Qué es ese código tan raro? Eso. No es que quería hacer ese código para mostrar estas líneas. No sé si se ven. Eh, sí, sí se ven. Entonces Claro, eso, la- entonces eso quería decirle si tenía que achicar también de nuevo el gráfico, como le explicó mi compañero. ya. Entonces acá el Javier hizo el histograma, ¿cierto? Y además en el histograma le colocó como subtítulo, si alguien lo quiere hacer, le colocó como subtítulo los estadísticos. El subtítulo, si el título es title, el subtítulo es subtitle. ¿Ya? Entonces le colocó aquí los estadísticos. Y después graficó en el mismo histograma la desviación estándar, la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Ahora, Javier, está bien, más yo no calcularía, le eliminaría la varianza. Le dejaría solamente la desviación estándar, la media, la mediana y la moda. Porque la varianza está directamente relacionada con la desviación estándar. ¿Sí? Entonces no haría Ya, un perfecto. gráfico de la varianza. Y si no me equivoco, la varianza es esta, ¿no? Esa es la línea de la varianza.
por lo que puedo ver acá. ¿Sí? También graficaste los cuartiles. Y lo otro es que también le haría un zoom acá porque no se logra apreciar lo que está pasando acá adentro. ¿Sí? No se logra apreciar lo que está pasando acá adentro. Entonces, para eso, a tu ggplot, que está acá, déjame ver el código. Profe. ¿Qué quería? Y para eso, a tu ggplot, que está más arriba. Acá. Este es el del primer gráfico. Ya, acá yo le agregaría esa capa que es más antes del Geom V-Line, ahí, ¿cierto? Ya, más scale _x continuous. Como Scale, abajo de. sí, dale saltar línea. Scale _x continuo. Es la que está ahí, le da ahí entre la autocompleta. Ya. Adentro, limit igual C, abre paréntesis, redondo, 0,50. Y corre todo. Tiene un error, ¿no? Sí. Error. Ya, pon el mouse en la línea 72. Después del escape, después de la capa, ponle el más, pues, para que agregue todas las capas que están abajo. ¿Verdad? Pon el mouse Sí, ahí claro. y no selecciones, mira, pon el mouse arriba, donde está el ggplot. Ya, aprieta control enter. Ya, y ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve la moda, la mediana, y ahí el gráfico se ve mejor. Y cuenta, la varianza no se ve, pero no sé si es tan necesaria que se vea porque igual está como bien allá. Ya. Entonces elimino nomás varianza. Sí, yo eliminaría varianza y veo que estáis graficando. Sí, Lo otro que quería mostrarle era es que yo me ejemplo, percentil y cuartil lo hice de otra forma. Entonces ya, yo lo ahí hice de ese modo. graficaría Y es lo mismo. solo con los cuartiles, no con los percentiles, como que es mucho los percentiles. Ya, entonces. Ojo Javier, porque mira, no solo para el Javier, sino que para todos, el gráfico así no se entiende. Entonces, cuando pasa eso, es porque hay más información de la que necesito para entender el gráfico. ¿Sí? Ya. Porque, entonces, en ese caso, por eso te digo, yo eliminaría los percentiles y me quedaría solo con los cuartiles. Y nuevamente le haría un zoom acá, porque si no, no se entiende. ¿Ya? El cuartil, entonces hasta el 100 no lo hago porque se llegaría al último. Claro. Y además, ojo que cuando hagan estos zoom que estamos haciendo para que el gráfico se entienda mejor, hay que explicar, se colocan los dos gráficos, ¿ya? No es como que, porque si usted me coloca el gráfico bonito, después no se entiende qué pasó con los otros 400 datos que no están. ¿Sí? Ya. Ya. Bueno, ahora sí, Jorge, no sé si te corrió la línea. Profe, no sé si es que estaba terminando o no, pero en el proceso me tiró un error fatal. Entonces tuve que cerrarlo. Mientras, yo voy a usar una base de datos cualquiera, tengo una base de datos cualquiera carga acá, y les voy a contar que existe el comando summary. Ya, summary nutrition, mi base de datos se llama nutrition, si no me equivoco. No sé cómo se llama. Nutrition el Berly. ¿Qué hace el comando summary? Perdón. El summary lo que hace
me da un resumen de todos los estadísticos. Fíjense que me dice cuál es el mínimo, cuál es el primer quintil, cuál es la mediana, cuál es la media, cuál es el tercer quintil y cuál es el máximo. Me resume toda la información de mis estadísticos. Ya es súper útil para darle una primera mirada a la base de datos. ¿Sí? Ya, chicos, yo diría que la pregunta 8, que era la que estaba haciendo Jorge, y en honor al tiempo no voy a alcanzar a terminar, es la más compleja. ¿Ya? Y ahí yo tengo algunas recomendaciones. Primero, usted podría cambiar todo lo no pertenece por un 0 y lo sí pertenece por un 1. ¿Sí? Busquen cómo cambiar, cómo recategorizar la variable, porque el problema está en que la variable está como un carácter y no como un número. Porque si fuera un número o fuera un factor, yo hago una tabla de frecuencia y cuento cuántos pertenecen, pero no lo puedo hacer. Entonces lo mejor ahí es cambiar todos los no pertenece, la palabra completa, a un 1 y cambiar los sí pertenece a un 2 o a un 0, como quiera. Y después hacer una tabla de frecuencia. ¿Ya? Y esa diría yo que es la parte más compleja. Parece que las factor no funciona, ¿sí? Como yo pensé que podía funcionar, pero habría que revisarlo bien. ¿Ya? Eso, lo voy a dejar hasta acá hoy día. Danica, están abiertos los buzones, ¿cierto? Ya, hablamos chicos entonces, cualquier cosa, el buzón está abierto hasta las 23:59. ¿Ya? Que tengan buen día. Chao, profe, gracias.